Hola, buenas tardes de nuevo. Eh, Os ofrezco hoy el tercer capítulo de esta serie que o emito en mi canal de YouTube. Soy David Montesinos, doctor en filosofía, y llevo actualmente a título meramente personal un serial sobre las implicaciones entre el cine y la filosofía. Emití recientemente una pequeña disertación sobre Matrix, que es una película muy conectada por cualquier profe de filosofía que se precie en un instituto. La película que me gustaría comentar hoy tiene menos de escolarmente filosófico. Quiero decir, Misty River es una película sobre la que se puede discutir mucho y extraer muchas implicaciones, pero no es, como sucede con Matrix, una película en la que parece que te estén explicando a través de la ciencia ficción a Platón, ¿no? En Misty River, en mi comentario, pocas alusiones voy a hacer a autores académicos y demás. Voy a dar algunas impresiones sobre la película, sobre todo con la intención de que susciten vuestro interés. Creo que estamos ante una película grandiosa a todos los niveles. Tengo la impresión de que el Clint Eastwood del primer lustro del siglo XXI, ya un anciano, imaginaos ahora, pero ya era un anciano entonces, pero yo diría que estaba en su mejor forma, y para mí es algo así lo que sucede con John Ford, se me va el santo al cielo, el lapsus tiene su sentido. Me sucede con Clint Eastwood lo que con John Ford, es decir, cuando ya llevas tantas películas y de verdad te ha aprovechado el aprendizaje tanto de la praxis cinematográfica llevada a cabo como de todos los maestros con los que has trabajado, directores, actores, etcétera, pero sobre todo directores con los que te has formado, o eres una catástrofe de tío o eres Clint Eastwood. Y a mí me da la impresión de que con Sin Perdón, que es, si no recuerdo mal, del 94 o 95 o 93, no recuerdo, de los primeros años 90, y muy especialmente con Misty River y con Million Dollar Baby, hay quien mete también en ese saco a Gran Torino. A mí me parece muy buena, pero menor comparada con las tres que he citado. A mí me parece que alcanzamos una cumbre cinematográfica excepcional, como probablemente no se ha alcanzado, al menos dentro de ese modelo cinematográfico de cine norteamericano, supuestamente muy transparente y muy fácil de ver, cine de industria, etcétera, cine de grandes actores y de Star System. No creo que lo hayamos vuelto a ver en el resto del siglo XXI, de este primer cuarto del siglo XXI, no al menos a ese nivel de excelencia. A mí me parece que Misty River y Million Dollar Baby son dos culminaciones de lo que se ha venido a llamar el clasicismo cinematográfico, y sería muy interesante precisar a qué llamamos precisamente clásico. Yo diría que estas dos películas, y Sin Perdón en otro sentido, pero estas dos muy especialmente, son películas clásicas porque consiguen recordar o parecer o someterse a las coordenadas del cine ya establecido, institucionalizado, incluso el cine virtuoso de otras épocas, sin parecer rancio. Esa sería mi definición. Es decir, cuando o alguien intenta hacer una película de John Ford, lo normal es que haga el ridículo. Cuando alguien intenta, y eso últimamente se lo he visto, por ejemplo, a Kevin Costner, intenta hacer una película como las que se han hecho siempre, porque amo el cine clásico, etcétera, etcétera, normalmente hace el ridículo y lo que crea son pastiches. Clint Eastwood, no. Es decir, Clint Eastwood hace una película clásica, pero consigue que no resulte rancia, con lo cual, bueno, pues habrá otros cineastas como, no sé, Haneke o von Trier o tantos otros, incluso Tarantino, que a mí me gustarán más o menos, pero que evidentemente, pues, el mismo Almodóvar, ¿no?, hacen caminar su cine por derroteros que no son los del clasicismo, en principio. Clint Eastwood sí, pero precisemos. Clint Eastwood no es un imitador, es decir, no es un John Ford, es un director de enorme talento
que rueda, parece con arreglo a un formato, si queréis ya visto, pero para crear películas en las cuales hay algo que es personal e intransferible. En ese sentido, bueno, decía Cioran que cuidado con el talento, que es una de las peores maneras, de equivocarse con respecto a uno mismo y a las personas a las que adora. Yo no lo puedo evitar, es decir, a mí Clint Eastwood me parece un tipo de enorme talento, y mira que ha hecho algunas películas malas y deleznables, ¿no? Pero aparte de la experiencia de haber rodado muchas películas y conseguir que nunca suenen a viejo, a pesar de que en ellas hay pues remedos continuos de los grandes autores de la historia, he citado a John Ford, entre otros. Hay una cosa que a mí sé que va a ser difícil que os la explique bien y nos va a satisfacer, ¿no? Pero vuelvo a algo que dije también en un anterior capítulo del serial. A mí me parece que la maestría o la genialidad es algo más que normalmente tiene algo de indefinible. O yo puedo intentar ofrecer algo o concretar algo de esa genialidad, de esa escena general, con una lógica personal y muy difícil de traspasar a otros autores, a otras lógicas, pero no soy capaz de explicarla en toda su dimensión. Yo no sé qué es lo que hace que cuando yo vi Misty River fuera capaz de embelesarme, la palabra sería más bien hipnotizarme. Yo creo que de igual manera que pasa con John Ford, por ejemplo, en Centauros del Desierto, o con todas las películas de Hitchcock, hay algo en el color, hay algo en la escena, hay algo en el timing, no sé cómo lo llaman ahora, en el tono de voz de los actores, en los rostros, en las cámaras apuntando a una cara cuando en realidad lo que quieren que veas es lo que hay detrás de la cara, ese tipo de cosas. Yo no sé qué es, no soy experto en cinematografía, no he hecho películas, pero hay algo en Million Dollar Baby y en Misty River que es especial y que es para mí hechizador. Entiendo que haya personas que no les parece, no se lo parezca, y puedan decirme incluso que bueno, me lo estoy inventando porque no lo sé explicar, ¿no? Y es evidente, pero bueno, tampoco sé explicar qué hay de hechizador en Miles Davis y en su música. Y sin embargo hay algo que ciertamente hechiza y que tiene todo tipo de resonancias que penetran en lo más profundo de los sentidos, y yo diría que del alma, ¿no? Perdonad mi entusiasmo, pero Misty River tiene esa cualidad, ¿no? Otra cuestión que creo que es interesante analizar con respecto a esta película, o presentar respecto a esta película, este es un film de la época de Bush Jr. El señor Bush, que aparte de ser un gobernante nefasto, era un perfecto idiota, era el líder del Partido Republicano, no sé si tan idiota, por cierto, como el líder actual. En cualquier caso, desde su profunda ingenuidad, yo creo que intentaba presentar al mundo América como un guardián del orden establecido, de la paz, la necesidad de las armas y todo ese rollo, con la intención siempre de proteger el paraíso, ¿no? A mí me parece que es muy interesante que alguien como Clint Eastwood, al que algunos asocian, ojo con los amigos reaccionarios de Clint Eastwood, que tiene muchos, por ejemplo, algún amigo mío, o algún conocido mío, o algún periodista, ojo con eso, porque Clint Eastwood es como John Ford, es decir, parece un conservador y un reaccionario que en el momento que menos te lo esperas te gira la vuelta, te da la vuelta, hace un cambio de juego y te marea completamente. Ojo con hacer aprovechamientos o apropiaciones demasiado partidarias de alguien tan grande y que consigue que la vida se infiltre por todas partes por las fisuras del discurso, incluyendo el discurso cinematográfico, porque corremos el grave riesgo de designarlo como, ponerle la mano en el hombro, designarlo como uno de los nuestros cuando no lo es. Yo no sé si Clint Eastwood es un facha, un reaccionario, etcétera. Lo que tengo claro es que en sus películas, como en las de John Ford, hay una riqueza tal que me parece peligroso. Y en esta película, esa apropiación me refiero, y en esta película concretamente, a mí me parece que estamos más cerca de la América de, por ejemplo, Michael Moore y su reportaje, recordaréis aquel
Bowling for Columbine, que ha sido muy criticado por la derecha, ¿no? En el cual venía a explicar algo así como que Norteamérica era el país de la violencia en gran medida porque era el país del miedo y de la paranoia, es decir, todo el mundo se hace con armas porque todo el mundo teme en su violencia a la violencia del vecino, ¿no? Y ese es el elemento tóxico que una y otra vez genera el feedback, genera el ciclo vicioso de la violencia continua. Esta es una película terrible y no hay una gran violencia explícita. Hay una muerte y, bueno, de poco más, ¿no? Y sin embargo, es una película que apunta, eso es para mí muy John Fordiano, no mostrarte la bestia, porque esto es cine y no es circo, sino sugerírtela, pero eso sí, sugerírtela continuamente. La violencia está incluso en los momentos más pacíficos, o en casi todos, o muchos de ellos, de los momentos más pacíficos y amorosos, como por ejemplo pasa en una de las últimas escenas de la película, cuando la mujer de Jimmy le dice tú eres el rey y demás. Esa escena es terrible, ¿no? Y hay otras en las que está implicado Dave, en las que no se nos muestra el horror, por ejemplo el que pasa Dave cuando es niño y experimenta esa situación traumática terrible, pero sin mostrársenos se nos está mostrando, y se nos está mostrando muy bien, y se ve mucho en las caras de los actores, ¿no? Esta es en gran medida una película sobre la violencia, y yo creo que de alguna manera Clint Eastwood te está diciendo que el paraíso de Bush es esa América que en algún sitio alguien, no sé qué filósofo fue, pero decía algo así como los americanos, o sea, los europeos son de Venus, parodiando cierto libro que dice los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, pues él decía los americanos son de Marte y los europeos son de Venus, ¿no? O bueno, podemos también asociarlo a ese paradigma del hobbesianismo, Thomas Hobbes, que dice lo de que el hombre, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Pues parece como que América sea el paraíso hobbesiano en el cual interviene el Leviatán perfectamente armado, es decir, un Estado capaz de imponer auténtico terror, o los violentos, los criminales, los terroristas acechan y se apoderan de todo. América es un país, eso está muy bien parodiado en Los Simpson, ¿no? Es un país donde parece que el orden, la riqueza, la prosperidad, el capitalismo sean incuestionables, y sin embargo es como si siempre estuviéramos a un pequeño paso de tumbar la civilización y hacerla caer en la barbarie más absoluta. No en vano los americanos o las teleficciones americanas últimamente están ahondando mucho en el tema de lo posapocalíptico y las distopías y demás, y van siempre hacia eso, es decir, cómo la civilización va al desastre en cuestión de minutos y tenemos que arreglárnoslas, o los supervivientes se las tienen que arreglar para vivir en ese medio. Y yo creo que esta película, evidentemente no es una distopía, ¿no? Pero esta película habla de eso también, es decir, de hasta dónde, y tiene un contenido político, hasta dónde llega la maquinaria institucional a la hora de poder garantizar formas mínimamente pacíficas de vida. Y eso nos lleva también directamente a un mundo que conoce muy bien Clint, que es el mundo del western. ¿Qué pasa en el western? Bueno, pues que donde no llega el Estado, que al oeste normalmente no llegaba porque llegaban antes los hombres y por tanto su fuerza y su capacidad y su valentía, frente a el mundo salvaje, los pieles rojas, los bandoleros, etcétera, a donde no llega el Estado, llega la sangre y la venganza y la capacidad del sujeto para defenderse a él y a su familia violentamente si hace falta. En ese sentido, yo no tengo ninguna duda que el escenario hechizado que digo que se crea en el Boston, en ese barrio irlandés de Boston donde transcurre la película, de Dave, Jim y Son, es un escenario terriblemente testosterónico, es que no tengo ninguna duda. De hecho, las mujeres en la película claramente son propiedad no es la palabra, pero son esposas y actúan como esposas y son actrices secundarias, perdón, dentro de la trama cuyos protagonistas son tres varones, que son sus tres esposos. Es más, el personaje que desata toda la tragedia, todo el relato que constituye Misty River es la hija de Jim,
¿vale? Que es asesinada, ¿no? Prácticamente no aparece en la película, pero desencadena automáticamente la necesidad de la venganza, ¿no? O el designio fatal de la venganza. Bueno, el relato es, yo creo que habéis visto la película, básicamente nos está contando la biografía encadenada de tres personajes. Tres personajes que, siendo amigos de niños y pudiendo estar aparentemente destinados a no tener gran cosa que ver posteriormente, quedan trágicamente atados por una experiencia terrible. Uno de ellos están jugando en una calle, están jugando al hockey, creo recordar, y en un momento determinado se les ocurre, en una acera donde parece ser que los obreros han dejado cemento todavía fresco, están escribiendo con un palo sus nombres. Escribe el suyo Jim, escribe el suyo Sean, y cuando David está escribiéndolo queda a medias porque aparece un coche supuestamente de la policía que les amenaza con condenarlos, hablar con sus padres, y consiguen engañar a uno de ellos para que se suba al coche. Es muy curioso porque en el coche aparece un actor muy interesante que tiene mucha cara de malo y que aparece en The Wire. Es un actor interesantísimo para estos papeles. Y luego aparece al lado suyo aparece un viejo que se da la vuelta. Es terrible las caras, porque además ya te estás imaginando lo que le va a pasar a Dave, que es terrible. Es violado sistemáticamente durante 5 o 6 días en un sitio de un bosque, en una casa de un bosque, etc. Y queda evidentemente traumatizado para siempre ese pobre niño. Y el viejo que se da la vuelta y le mira sonriente lleva curiosamente un anillo con una cruz. Ojo a eso porque a mí me parece que sí que nos está dejando caer una andanada Clint Eastwood más o menos secreta sobre el tema de los abusos en la iglesia. Bien, bueno, la maldición, la tragedia de la película, como si un dios tipo Poseidón les hubiera maldecido, es que vuelven a encontrarse un cuarto de siglo después. Ellos siguen tratándose. De hecho, Dave está casado creo recordar que está casado con la hermana de la mujer de Jim, es decir, que de alguna manera son cuñados. David creo que tiene evidentemente se ha convertido en un zumbado, es decir, es un tipo, como lo dicen en la película, es un tipo que está claramente mal hecho y que tiene pesadillas. Los lobos, como llama él, que lo destrozaron de niño, ya han muerto en prisión, según nos enteramos en la película. Pero vamos, es evidente que el tío tiene pesadillas y es evidente que el tipo no está bien y que su mujer lo sabe, ¿no? Jim es un delincuente. Lo que pasa es que parece que está intentando reconvertirse, tiene amigos delincuentes, ejercen los Savage, que parece ser que le deben algo porque perpetraron tiempo atrás un crimen, un robo en un banco, no recuerdo muy bien, y él se sacrificó para ir solo a la cárcel como si él hubiera sido el único criminal, con lo cual los demás se salvaron, con lo cual hay una serie de tipos peligrosos, relativamente peligrosos dentro del barrio, que le deben mucho a Sean, con lo cual de alguna manera ese personaje que interpreta Sean Penn es Jimmy, a Sean, no siempre digo Sean por Sean Penn, no, es Jimmy. Muy irlandés él, siempre le deben algo y es una especie, están dispuestos a ayudarle en lo que sea y es una especie de líder. Y finalmente está Sean, Sir, que se ha hecho policía. Sean tiene un problema serio y lo sabemos porque de vez en cuando llama a su mujer y su mujer no se pone. La mujer le ha abandonado, ¿vale? Muy recientemente, y él todavía no sabe por qué. La única razón de llamarla es porque está esperando una explicación. Bien, hay un infortunio, de nuevo la intervención de la fortuna y de la tragedia, la fortuna con su halo trágico, el destino. Hay en la misma noche 2 muertes. Una muerte es la de la hija de Jim, que es asesinada y aparece en una ciénaga, ¿no? Un agujero. Y otra es una persona que, por lo que luego se sabe, parece ser que es un acosador de niños. Bueno, el caso es que de una manera u otra todo lleva a que Jim, que ha perdido a su hija y que obviamente está pues terriblemente enfurecido, llegue a creer que el asesino, por una serie de circunstancias, llegue a creer que el asesino de su hija es el zumbado de Dave.
y a Son le toca como policía investigar el asunto. Es decir, como veis, quedan nuevamente entrelazadas las vidas de los tres personajes en la tragedia. No voy a decir más. Sí que creo que es muy importante que entendáis hasta qué punto la vida del zumbado de Dave queda nuevamente marcado cuando precisamente es esa condición de tipo que está un poco loco, más la mala suerte de que parece que efectivamente ha matado a un tipo, es decir, a un violador, no a ella, no a la chica, pero Jim sí que lo cree y bueno, pues va persiguiéndolo para terminar sabiendo si realmente ha matado a su hija o no. Evidentemente está la fatalidad por ahí. Vuelvo a lo del... No voy a contar el desenlace por si no lo hubierais visto, aunque yo creo que sí. Lo que está claro es que es la tragedia, el espíritu de la tragedia marca, va moviendo los hilos para que una vez más el río Místico, que es el nombre que toma a su paso por cierto barrio de Boston, el río Charles, creo que se llama, este es un afluente, me parece, del río Charles que pasa por Boston y que de alguna manera es el lugar en el cual enterramos a nuestros muertos o ocultamos de la mirada ajena nuestros pecados, nuestra tragedia y nuestra violencia. Es un barrio muy duro, eso es interesante verlo, no es un barrio negro, pero como suele ocurrir en estos casos, o chicano, pero es un barrio irlandés. Los tres personajes por sus nombres son claramente de origen irlandés. Me parece muy interesante para entender eso del paisaje hechizado, eso de que de vez en cuando las pelotas de golf se escapan por digamos, ¿cómo se llama esto? Por las alcantarillas, los huecos laterales de las alcantarillas en las aceras. Y uno de los niños dice, ¿cuántas pelotas de golf, no, de hockey, cuántas pelotas de hockey se habrán encontraríamos aquí si después de tantas generaciones de niños jugando al hockey nos pusiéramos a buscar o abrieran la alcantarilla, ¿no? A mí me parece que la película tiene, o el relato tiene algo tremendamente hechizador desde ese principio en que están los tres niños jugando al hockey y pierden una pelota en un agujero y escriben sus nombres y uno de ellos queda entrecortado, hasta esa escena final en el desfile, de nuevo lo irlandés, un desfile a la irlandesa del barrio, en el cual Son señala con sus dedos como si accionara una pistola sobre Jim y Jim hace un gesto como de bueno, ven a por mí si quieres, puesto que he cometido un asesinato. Esa es la interpretación que se ha dado y yo no estoy muy seguro de si realmente Son va a perseguir a Jim, tengo algunas dudas. En cualquier caso, es muy llamativo que en la última o en la penúltima escena Son, que parece de alguna manera que es el que tiene una oportunidad para salvarse, es llamado por su mujer, que al fin se pone y le dice que quiere regresar. Es decir, de alguna manera parece como que desde su papel de policía Son ha cumplido esa misión y de alguna forma ha conseguido salvarse. Más trágica, más endemoniada en mi apreciación es la posición en la que queda Jimmy. Ha matado, ya lo sabéis porque habéis visto la peli, ha matado a David y es un asesino, por cierto, por segunda vez en su vida y con la ayuda de los Savage y todo ese rollo. La cuestión es que cuando llega a su casa, evidentemente con síntomas de culpabilidad, porque ya sabe que el hombre al que ha matado, su antiguo amigo, no es el asesino de su hija, hay un momento en que no está muy claro qué va a hacer, va a suicidarse o va a delatarse o entregarse o qué, ¿no? Y hay un momento determinante en el que, dentro de este escenario tan testosterónico y tan fordiano del Mighty River de Clint Eastwood, interviene su mujer, que prácticamente no ha tenido casi papel, su segunda mujer, porque la primera murió. Esa mujer no es la madre de la chica, esta chica la tuvo Jimmy con una esposa anterior. Esa mujer no ha perdido a su hija, la ha perdido Jimmy. Y esa mujer, y eso me parece un detalle importante, ¿no? Y esa mujer, su esposa, le dice: tú eres el rey, este es tu reino.
De alguna manera le está diciendo: proteges a tu familia, y tu violencia, incluso cuando es equivocada, de alguna manera sirve para que sigamos vivos. Y entendemos que Jim sale adelante gracias a la mujer. Esa intervención de una esposa haciendo casi de Lady Macbeth es en mi opinión, es muy fordiana, ¿no? Los diálogos de la película, yo no pienso ya en el guión, no pienso en lo que dicen en los diálogos, que es muy interesante sin duda, ¿no? Yo pienso en las caras, me interesa enormemente las caras, cómo las retrata Clint Eastwood. Me parece también que hay, porque siempre dicen más de lo que están diciendo, ¿no? Hay momentos incluso en que está hablando el otro y la cara que te refleja es la del que escucha, no la del que habla. Ese tipo de cosas yo creo que las maneja de una manera que realmente hechiza, con una maestría colosal. Luego es muy famosa la escena esta tan brutal en la cual aparece el cuerpo de la chica, acude el policía y Jimmy, se da cuenta de que es el coche de su hija, acude con los Abbas, rompen las vallas de protección que ha puesto la policía, y entre 10 o 12 policías lo tienen que coger porque el tipo empieza a pegar unos alaridos espantosos, sospechando que es su hija la que está muerta, y le dice a Sean que le mire a los ojos y que le diga si es su hija la que está ahí. Pegamos gritos espeluznantes. Es una escena tremenda, es tremenda como lo diría, el histrionismo, si quieres, el ataque de furia casi griego, ¿no? Casi trágico. No sé si iba a decir de una obra de Sófocles, ¿no? Pero hay un ataque de furia brutal en el personaje y en sus dos amigos igualmente brutales, y la cara hierática que le está poniendo Son, que él ya sabe que es efectivamente su hija, mientras lo está mirando y el otro le grita, ¿no? Y son, no lo olvidemos, dos amigos de la infancia. Esa escena es colosal. Os pido por favor que no la veáis doblada al castellano, porque ahí los gritos de Sean Penn resultan ridículos. Es imposible que un doblador evite el ridículo ahí. Eso tienes que escuchar al actor, a Sean Penn, haciendo de Jimmy, diciendo le dice: Sean, está mi hija ahí, mientras le están agarrando entre dos. Es espectacular. Bueno, acabo, me concedía media hora, no quiero daros la lata más. Una reflexión final. Yo creo que somos hijos de traumas horrorosos. Yo no estoy presumiendo aquí, como hacen algunos, por cierto, que resulta muy irritante, de los traumas que tengo. Yo creo que nuestra personalidad, vuelvo a ser lacaniano, nuestra personalidad se constituye, lo que llamamos la subjetividad, se constituye en gran medida a partir de esas fisuras que abre en nuestra integración social los episodios más dolorosos de nuestra existencia, esos en los cuales hemos sido ignorados o hemos sido de alguna forma violentados. A mí no me pasó lo que le pasa a Dave en la película. Evidentemente estamos hablando de un tipo malogrado, no solo porque muera, es que es malogrado porque es un zumbado, es decir, ya ha crecido como un niño que de adulto sigue arrastrando unos traumas terribles, a pesar de que quiere y protege a su mujer y a su hijo, que es decir, nunca es un mal hombre. Aunque es verdad que parece que mata a un tipo que abusa de niños y demás, ¿no? Lo que yo me pregunto es si ese simbolismo de los nombres que se escriben en el cemento y uno de ellos no termina de escribirse, que es el de Dave, evidentemente, si el mío se terminó de escribir. Es decir, ¿hasta qué punto no somos personas malogradas? Evidentemente yo tengo mis locuras, pero no soy un zumbado como Dave, porque seguramente no me ha pasado la misma tragedia, ¿no? Pero sí que me pregunto, esa inscripción en el cemento, ¿hasta qué punto podemos creer que nos ha normalizado, nos ha construido en una biografía normal? Me lo pregunto muchas veces porque creo que los traumas que hemos sufrido y los que hemos provocado a otros, no lo olvidemos, que eso parece ser que suele olvidársenos, de alguna manera son los que nos han construido. Es como eso que dicen del boxeador que ha construido su cara a puñetazos, ¿no? Pues de alguna manera yo creo que esa visión de lo subjetivo, de la construcción del sujeto a partir de experiencias dolorosas, me parece fundamental. Y debo preguntarme también si soy uno de esos lobos. Yo no he violado a nadie, faltaría más.
Pero esos lobos de los que habla Dave, me parece que es interesante, ahora que está de moda y que recientemente un futbolista de la Liga Española dijo que era consciente de haber abusado, quiere decir, haber acosado a un niño al que hizo mucho daño, ¿no? Y me gustó mucho porque digo, jolín, ya era hora de que alguien reconociera haber cometido abuso sobre alguien. Bueno, pues de alguna manera no son solo los lobos violadores repugnantes estos los que destruyen a Dave. De alguna manera lo destruye la sociedad y lo termina destruyendo Jim. En ese sentido, creo que deberíamos preguntarnos, ¿soy ciervo o soy lobo? Y ya para acabar, me aterroriza, lo digo en serio, me aterrorizan las esposas de Jim y de Dave. La esposa de Dave porque en algún momento da crédito a la posibilidad de que su esposo, al que en el fondo considera un zumbado, haya cometido el crimen. Lo cual es terrible, porque no lo ha cometido, y es su mujer, que es cuñada de Jim, el que revela a Jim que cree que ha sido él. Por una confusión de que llega con sangre y tal. La pregunta es cómo puedes creer que tu marido puede hacer eso, ¿no? Y luego la esposa de Jim cuando le dice aquello de tú eres el rey y demás después de haber cometido un asesinato. Me parece que son dos escenas con las que hay que quedarse. No son las escenas que más llaman la atención en la película y sin embargo en un posible nuevo visionado de la misma os aconsejaría que os detuvierais en ellas y sobre todo en el hechizo que el río Místico proyecta sobre ese barrio irlandés de Boston en el que crece la tragedia de tres biografías entrelazadas. Gracias.